Mis queridos hermanos, un gusto saludarles. Soy Arturo Medina del canal de Testimonio. Espero que este canal esté siendo de mucha bendición para tu vida. Más de 700 testimonios y uno de ellos estoy seguro que va a tocar tu vida. Pues quiero presentarte a María Sima, la estás viendo en este momento en pantalla. Ella es María Sima, era de las montañas de Austria, ella vivía en las montañas. Y pues Dios la escogió, le dio ese bonito don de poderse comunicar, interactuar con las almas del purgatorio. Ahí está ella. Y también la entrevista que le hicieron se llama Sáquenos de aquí. Ella tiene ese libro, pues ella ya falleció, ¿verdad? Hace algunos años que falleció, pero nos dejó ese libro con esta entrevista. Pues vamos a comenzar, vamos a analizar algunas de las preguntas que se le hicieron a María Sima. Y bueno, continuando con las preguntas de los videos anteriores, aquí está esta que dice así. Le pregunta el entrevistador a María Sima, ¿ha intentado tocar alguna vez algún alma bendita? Ella le contesta, no realmente, pero sí me sucedió que una vez me desperté porque sentí que una mano me tocaba la cara y pensé, ¿qué es esto? Y cuando me desperté, por completo vi que se trataba de un alma. Sentí de verdad su mano, pero cuando intento tocar a una no siento nada, o como mucho siento algo de frío. Vean esta pregunta que le acabo de hacer, ¿verdad? ¿Alguna vez has intentado tocar? En la otra pregunta que le habían hecho, también le preguntó si la había tocado. Ella dice que trató de abrazarla, pero no agarró nada, ¿verdad? Y aquí nos dice ella que, pues, sintió su mano, dice, pero que cuando intentó ella tocarla a la alma, pues no sintió nada y por mucho sentí un poco de frío. Hay otra pregunta interesante, escuchen esta, dice así. ¿Solamente aparecen de una en una o también lo hacen en grupo? Él le pregunta, ¿solamente vienen de una en una o vienen en grupo? Contesta María Sima, muy pocas veces en grupo y en esas ocasiones todas necesitan lo mismo para ser liberadas. ¿Te imaginas? Hay que ponernos a pensar por un momento, ella está en su casa y viene un alma o vienen en grupo. ¿Cuál sería la sensación de ella? ¿Cómo se sentiría? Bueno, pues hay muchas personas que tienen ese don. Hoy en día hay personas que perciben, que ven y que experimentan la visita de las almas del purgatorio, porque las almas del purgatorio son reales. El purgatorio existe. Ya lo decía ella, que no solamente es un lugar, no solamente es un estado, sino también un lugar, y que cuando un alma viene aquí a visitarnos a la tierra, no es que viene del purgatorio, sino que trae el purgatorio con ella, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son muy interesantes. Hay que entender esto. Tenemos que orar por las almas del purgatorio, porque un día nosotros vamos a hacer una parada en ese lugar. Si vamos al cielo y fuimos realmente, así hicimos la voluntad de Dios, vamos a parar ese lugar para llegar al cielo, ¿verdad? Así que hay que orar por ellas para que un día, cuando ellas ya estén en el cielo, oren por nosotros y pidan al Señor por nosotros. Aunque ahorita ellas pueden hacer mucho por nosotros, pero podemos hacer mucho más nosotros por ellos. ¿Okay? Otra de las preguntas dice así. ¿Se le apareció alguna alma bendita que no fuera de Europa Central, por así decirlo, austriaca, suiza o alemana? Y si es así, ¿cómo las entendía? Dice ella. Sí, muchas veces me han visitado almas de personas africanas y asiáticas, y cuando me hablan en alemán, un alemán estándar, aunque a veces es un alemán medio cortado. Puede tratarse de un alma de una persona japonesa que tiene toda la apariencia de ser japonesa, por supuesto, pero que me habla en alemán. También me han visitado almas de personas de América, españolas, húngaras, polacas y muchas otras. Y luego le hace otra vez esta pregunta. En caso del alma de la persona japonesa, ¿vinieron sus familiares japoneses a usted y le trajeron sus nombres? Aquí es algo muy importante para que entendamos. A lo mejor no me entendiste al principio, pero iban personas de muchos lugares a visitar a María Sima y le llevaban el nombre de sus familiares difuntos para preguntarle que les preguntara ella a las almas. Ella no podía decirles dónde estaban.
ella tenía que preguntarle a las almas del purgatorio y luego las almas se iban y le traían la respuesta. Así es como se manifestaba. Entonces la gente iba, por ejemplo, tú ibas a verla y le decías, quiero saber, por favor pregúntele a las almas a dónde está mi mamá, si ya está en el cielo, si está en el purgatorio, qué es lo que necesita. Entonces así es como ella pues se comunicaba con las almas. Y aquí le pregunta, ¿verdad? Dice, ¿vinieron sus familiares japoneses a usted y le trajeron sus nombres? Ella contestó, no, en la mayoría de los casos de países lejanos se les permite venir sin que sus familiares lo pidan. De hecho, he tenido a muchos extranjeros aquí, pero no de África o de Asia. Hace poco llegó un autobús con peregrinos de la Polinesia, y eso sí, que queda muy lejos. Miren, también hay que ver que María Sima, ella también la llevaban a dar conferencias acerca de esto. Inclusive hay gente que cree y hay gente que no cree en esto. Hay sacerdotes que definitivamente no creen en esto, no creen que pueden suceder esto, que Dios puede darle dones a estas personas para comunicarse con las almas del purgatorio. Pues desafortunadamente así pasa, ¿verdad? Otra de las preguntas que le hizo, dice, María, ¿las almas del purgatorio se le aparecen con frecuencia predecible? ¿Puede saber por adelantado si van a venir, digamos, el martes o el jueves? Y ella le contesta, no, generalmente no hay forma de saberlo, pero sí puedo estar segura de que van a venir el primer viernes y sábado de cada mes. Mira, esos días es donde más la visitaban. Dice, el primer viernes o sábado de cada mes. Qué impresionante, ¿no? Preguntas que te dejan pensando. Y luego otra pregunta dice, ¿y cada cuándo la visitan últimamente? Ella contesta, aproximadamente 3 veces a la semana, y durante el mes de noviembre vienen con más frecuencia, al igual que durante Cuaresma y Advientos. Son fechas claves, ¿verdad? Mes de noviembre, Día de los Difuntos, ¿verdad? De los fieles difuntos, y luego en Cuaresma, ¿verdad? Y en Adviento. Y cuando le pedimos que nos ayuden, ¿basta con pensar lo que queremos o debemos pedirlo en voz alta? Le pregunta el entrevistador, ¿eh? Qué pregunta tan importante. Las almas no pueden leer nuestras mentes, pero sí conocen nuestro sufrimiento y con ello también comprenden muchas de nuestras verdaderas necesidades y por lo tanto intervendrán por nosotros. Pedir en voz alta garantiza que lo escuchen, pero puede estar seguro de que con un susurro es suficiente. Siempre están a nuestro alrededor, pero no le recomendaría que rezara y hablarles en público. Y por supuesto, Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce si le pedimos en silencio. Nuestra petición también le será transmitida por la Madre de la Misericordia. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, no nos olvidemos que hay que pedir por las almas del purgatorio, mis hermanos, y no nos olvidemos que ellas están pidiendo en este momento. Mientras yo te estoy leyendo esto, al momento que tú estás viendo este video, las almas del purgatorio están suplicando por ayuda tuya. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que un pensamiento tuyo bueno, pedir por ellas les puede ayudar muchísimo, pero les puede ayudar muchísimo más que oremos, que recemos el rosario y que ofrezcamos misas por ellas. La misa es la ayuda más extraordinaria, la más grande, lo más grande que podemos hacer por ellas. Bueno, continuamos con esta entrevista. Qué interesante, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Puede considerarse pecado no creer que las almas de los difuntos nos visitan? María contesta, no, no es un pecado, pero no por ello se debe de hacer burla de estas cosas. No es un dogma de fe y por lo tanto no es un pecado. ¿Cuál cree que es la diferencia entre los que experimentan la cercanía de las benditas ánimas del purgatorio y los que no? Ella contesta, me parece que las personas más sensibles y observadoras se dan cuenta de manera más clara que los demás. Qué interesante pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ella, María Sima,
y algunas otras personas que no experimentan esto, ¿verdad? Dice aquí, me parece que las personas más sensibles y observadoras se dan cuenta de manera más clara que otros. O sea, hay que pedirle al Señor discernimiento, también hay que pedirle entendimiento para poder entender esto del purgatorio, esto de las almas del purgatorio, porque eso les ayuda y nos ayuda muchísimo. Bueno, mientras estamos haciendo esta transmisión, voy a exhortar a todos nuestros hermanos y hermanas que se comprometan junto conmigo ante Dios para ayudar a las almas del purgatorio. Por lo tanto, en estos videos te voy a exhortar a que te comprometas junto conmigo a mandar a hacer una misa por un año cada mes. Es decir, cada mes tú vas a ir a tu parroquia y vas a pagar y vas a mandar a hacer una misa por las almas del purgatorio. Yo lo voy a hacer aquí en mi parroquia, voy a ir a mi parroquia y voy a pagar cada mes voy a ir a pagar para que hagan una misa por las almas del purgatorio. Pero muy importante que cuando mandemos a hacer la misa, ojalá que sea la misa que vayamos a escuchar, para que escuchemos y pidamos en esa misa por ellos, ¿ok? Entonces, si tú estás interesado y te quieres comprometer, nada más pon en la caja de comentarios, yo me comprometo, y si puedes, mándame un mensaje. Ahí está mi número de teléfono para saber cuántas personas estamos en cadena de oración por las almas del purgatorio por todo un año. ¿Qué te parece? Continuamos. La siguiente pregunta dice así: ¿qué se puede hacer para experimentar su cercanía de un modo más vivo? Rezar mucho por ellas, dice María, y también mantenernos lo más limpio que podamos. Me refiero a estar en gracia y a mantenernos nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la caridad. Una dieta equilibrada, sana y moderada, y por supuesto, sin consumir drogas ni beber alcohol en exceso. El ayuno también es de gran ayuda. Miren qué buena recomendación nos hace María Sima, ¿verdad? Porque él le pregunta, ¿qué podemos hacer para experimentar esa cercanía de un modo más vivo con las almas del purgatorio? Bueno, pues mantenernos, aquí dice que rezar mucho, mantenernos en lo más santos que se pueda, ¿verdad? Más limpios que podamos. La dieta, el ayuno y la oración. Otra pregunta: ¿las benditas ánimas del purgatorio pueden ayudar a cortar el purgatorio de sus familiares que aún están vivos? Muy buena pregunta, y esa pregunta a lo mejor nos interesa a ti y a mí. La voy a repetir porque está muy buena. Dice, las benditas ánimas del purgatorio pueden ayudar a cortar el purgatorio de sus familiares que aún están vivos. Dice María, sí pueden rezar mucho por nosotros, y las almas me han comentado que así lo hacen generalmente. Siguiente pregunta: ¿de qué modo pueden las almas mostrarse a sus familiares? El más común es llamado con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de misas que había pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión, sabía que se trataba de un alma distinta, porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. A veces pensamos que nos asustan y que decimos que es el muerto, que son fantasmas, que son espíritus. Hay que pedirle al Señor discernimiento, porque puede ser un alma del purgatorio que esté pidiendo nuestra ayuda. Y continúa María, dice, las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad, y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activas. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado en la pared la tarde anterior, o si se cierran las ventanas, o si se cierran las puertas de golpe, todo esto ocurre solo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior
o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. Mira nada más, qué interesante. A veces escuchamos esos golpes, ya lo dijimos. Yo he escuchado muchas veces ese tipo de situaciones. Y yo no sabía mucho acerca de las almas del purgatorio y pensé que era algún espíritu que me estaba molestando o que me estaba queriendo espantar. He escuchado yo, en mi experiencia, una vez que estaba en la cocina, escuché cómo se cerró fuertemente la puerta del horno de microondas, se cerró, del microwave, se cerró fuertísimo. Y eso es algo que no había aire, no había nada. La puerta, escucha esto, la puerta estaba cerrada. No sé cómo se abrió. Yo no escuché cuando se abrió, pero sí escuché cuando se cerró fuertemente. Una vez me estaba bañando y escuché también cómo estaban chiflando afuera en el baño. Y yo pensé que ya había llegado mi esposa, habían llegado mis hijas. Y no se trataba de eso, porque cuando me salí de bañar les empecé a hablar, ¿dónde están? Y no había nadie, no habían llegado. Llegaron hasta 3 horas después y les pregunté, ¿vinieron a la casa? No, nadie ha venido a la casa. No pudo haber sido nadie. Entonces esos chiflidos que escuché, como alguien chiflando, alguien que andaba caminando y chiflando. Y me sorprendí muchísimo. He escuchado golpes, cosas que se caen y todo. Y yo no sabía. Ahora entiendo muchas cosas, por eso es importante y me interesa mucho que nosotros oremos por las almas del purgatorio. ¿Qué te parece, mi hermano, mi hermana, si nos comprometemos a mandar a hacer una misa por ellos cada mes? Una misa cada mes. Así, de esa manera, pues les estaremos ayudando. ¿Te comprometes conmigo? Mándame un mensaje o ponlo aquí en la caja de comentarios. Yo me comprometo por un año, cada mes, a mandar a hacer una misa. Nada más ponle ahí, me comprometo por un año, y ya sabemos que es cada mes. Entonces, estos golpes, estos sonidos, estos ruidos, puede ser que un alma del purgatorio nos esté pidiendo ayuda. ¿A ti se te ha manifestado? ¿Lo has escuchado? Pues puede ser que te estén pidiendo ayuda. Y también te quiero decir que si tú tienes un testimonio de las almas del purgatorio, ahí está el número de teléfono. Llámame, lo grabamos y lo damos a conocer a miles de personas. Esperamos tu testimonio. Continuamos con las preguntas. Dice, ¿solamente se aparecen a los miembros de sus propias familias? Qué buena pregunta hizo Nick. Le pregunta a María, ¿solamente se aparecen a los miembros de sus propias familias? Y contesta María, en la mayoría de los casos sí, pero en algunos casos se aparecen a amigos muy cercanos o a gente como yo, o a quien Dios le ha encomendado que dedique mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños, que van a ellos tiempos después de haber fallecido. Como regla general, se aparecen aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos y a quienes más rezan, pero conozco casos en los que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que no habían conocido en vida y también a personas que les guardan rencor en el corazón. Mira qué interesante, y esto es verdad, porque las almas se lo han comunicado a María Sima. Dice aquí una historia, un testimonio, escuchen esto. Un granjero al que conocía estaba construyendo la ampliación de su granero y cuando llegaba a cierta altura, con una de las paredes al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas paredes en su vida y le estaba dando muchos problemas. Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran qué estaba haciendo mal, pero le afirmaron que había hecho todo bien desde el principio. Me llamaron para que fuera a verle y por supuesto fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si había alguien a quien necesitaría perdonar. Al principio no podía recordarse, pero cavé un poco más hondo y se le aclaró la memoria. Hace unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo, diciendo que su vecino se merecía todo lo que le había pasado y que no lo perdonaría jamás,
no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios, y que si no lo hacía, no solo dañaba a los demás, sino que estaba garantizando sufrir mucho más adelante. Entonces lo entendió y nunca más volvió a tener problemas alguno con esa pared. Mira qué impresionante, ¿eh? Una cosa de años pasados nos puede perturbar y nos puede hacer daño en el presente, pero también puede hacer daño a otras personas. Hay que orar por las almas del purgatorio. Otra pregunta dice, ¿de qué otro modo se nos puede mostrar las almas a sí mismas? María dice, en sueños, pero raramente lo hacen así, y no se puede confirmar mucho de esto. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces está ocurriendo otra cosa. O sea, si se te aparece un alma en sueños y no te pide oraciones o algo que les ayude a llegar al cielo, bueno, está ocurriendo otra cosa, dice María Sima. Siguiente pregunta. Sin contar aquellas a quienes ya conocía personalmente en vida, ¿han venido a usted almas a quien reconoció como personas famosas? María dice, sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Hermann Göring, nazi infame. Hermann Göring fue un nazi que ayudó a Hitler en el tiempo del Holocausto. Fue un hombre que hizo mucha maldad, pero escuchen esto. Dice, Hermann Göring, nazi infame, se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. Importante esto. Pensamos que las personas muy malas se van a condenar y se van al infierno, pero no sabemos que al último momento pueden arrepentirse. Aquí está este ejemplo. Por eso dice, no debemos juzgar, porque Dios lo perdonó y ahora está en el cielo. Aquí hay otro caso. Dice, también me han visitado personas famosas. Una vez vino un hombre y aunque no podía saber de dónde venía y cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía, por sus vestimentas. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me dijo, y luego agregó, soy el Papa Pablo. Al principio dudé pensando que podía tratarse de un engaño del demonio y dije, no, no lo eres. Conocí al Papa Pablo y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, no Pablo VI. Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI, porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En ese caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme y a preguntar por él. Después de esto, el entrevistador le hace otra pregunta a María. Así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un papa. Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo o incluso papa. María contesta, no, por Dios, la diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que el Papa se le había revelado mucho más la verdad de Dios que a Hermann Göring, o sea, al nazi. Y el padre Matt también me contó que Göring había sido conducido mediante engaños a esa horrible situación con relativamente pocos medios para protegerse. El amor y la justicia de Dios, igualmente infinitos, equilibran estas diferencias y hoy en día ambos se encuentran en el cielo con Él, pero ciertamente no en el mismo nivel. Quiere decir, hermanos, que Dios no es injusto. Es cierto que el Papa pasó más tiempo en el purgatorio, pero ya lo dijo ella, el Papa tenía más conciencia y se le había revelado más la verdad que a este hombre que sin saberlo estaba dañando a las personas.
Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Me gustaría saber qué fue del presidente Kennedy, que como usted ya sabe fue muy querido por muchos americanos e irlandeses, al igual que por otros millones de personas en el mundo entero. No hace falta que lo pregunte, dice María. ¿Por qué me dice eso? Dice, llegó al cielo rápidamente después de su asesinato. Un alma me lo dijo, aun cuando tampoco en su caso se acercó hasta aquí nadie de su familia para preguntar por él. Qué interesante, ¿no? El presidente Kennedy. Entonces, el alma del purgatorio le confirma a María que él ya está en el cielo. ¿Puedo preguntar entonces por su hermano Robert Kennedy, que también fue asesinado años después? María contesta, por supuesto que puede. Si recuerdo correctamente, murió con un rosario en las manos y eso significaría ciertamente que Nuestra Señora estaba con él. Por lo tanto, está bien. Estoy segura. Además, me han comentado que sus últimas palabras fueron, ¿hay alguien herido? Esto nos dice aún más el amor que había en su alma. Luego continúa con otra pregunta el entrevistador. ¿Siglo XVI? Eso me ha llamado la atención. ¿Hay otras almas que hayan sufrido en el purgatorio tanto tiempo y que hayan venido después a usted en busca de ayuda? Sí, me pidieron que ayudara a un oficial que murió en Corintia en 1660 y también a un sacerdote de Cologne que murió en el año 555. Miren cómo las almas del purgatorio de años, siglos atrás que murieron, venían a ver a María Sima para pedir ayuda. O sea, ¿cuánto tiempo han estado en el purgatorio? Si nosotros vamos a ese lugar, dependiendo de nuestra manera de comportarnos, ¿cuánto tiempo vamos a estar ahí? Y vamos a tener que buscar a alguien aquí en la tierra que esté cerca de Dios, que esté en oración, que esté haciendo la voluntad de Dios, para que ore por nosotros. Inclusive vamos a venir aquí y tratar de llamar la atención a nuestros familiares con golpes, con ruidos, a alguien que nos ha querido mucho para que ore por nosotros. Es impresionante. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios. Portémonos lo mejor que nos podamos y también oremos por las almas del purgatorio. Mandemos a hacer misas por ellos. Oremos, oraciones, rosarios, ayudos. Todo, una limosna que tú y yo demos a alguien, ofrezcámoslo por las almas del purgatorio. Algo, una ayuda que alguien que se le descompuso el carro y vamos a ayudarle, ofrezcamos esa ayuda por las almas del purgatorio. Cualquier cosa sirve, cualquier cosa buena que tú hagas, tu cansancio de tu trabajo en el día, ofrécelo por las almas del purgatorio, será bien recibido, mi hermano. Otra pregunta muy interesante que le hizo este reportero a María, dice, respecto al tema de la justicia de Dios, ¿qué pasa cuando muere una persona muy querida y se ofrecen por ella muchos millones de oraciones en comparación de una persona desconocida que no pudo haber vivido una vida más santa? Ella contesta, Nuestra Señora se ocupa de todo, distribuye las gracias extras donde más se necesita. Ella nunca se olvida de ninguno de sus hijos. Miren qué bonito, qué interesante. La siguiente pregunta, ¿las almas del purgatorio le han dicho algo acerca del daño al medio ambiente y a la naturaleza? Dice María, solamente que todo daño a la naturaleza es un pecado muy serio y que por supuesto también requerirá reparación. Dice aquí, los animales son sensibles a la presencia de las benditas ánimas del purgatorio. ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Los animales son sensibles a la presencia de las benditas ánimas del purgatorio? Ella contesta, sí, las perciben, en especial los caballos, los perros y los pollos. He oído de muchos casos de caballos que rehúsan pasar al lado de una casa determinada y luego se precisó que había almas dando vueltas por ahí tratando de llamar la atención. Miren qué interesante, ¿eh? Dice, usted menciona a los perros. Bueno, las almas del purgatorio deben saber, por supuesto, que los perros son felices cuando se les dan órdenes. ¿Sabe si las almas pueden darle una orden a un perro, por ejemplo, para ir a buscar a su dueño porque el granero está en peligro?
Dice ella, no ocurre así. Pero cuando se trata de animales, Santa Hildegarda sí expresó que Satanás odia a los perros más que a cualquier otro animal porque se encuentran muy cerca de los hombres. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Le ha ocurrido alguna vez no tener ninguna respuesta porque le habían hecho las preguntas solamente por curiosidad? Mira, esta pregunta es buena, la que hizo el reportero. ¿Alguna vez ha venido aquí con usted alguien que nada más por curiosidad le hizo la pregunta, no por el deseo de orar por esa alma? Y mira lo que contesta María, dice, sí, me pasó hace muchos años. Alguien vino y me preguntó sobre Hitler y Stalin. ¿Sí saben quién es Hitler y Stalin? Bueno, pues Hitler y Stalin fueron dos personas muy malas, que hicieron cosas muy malas, especialmente en el Holocausto, ¿verdad? En el tiempo del Holocausto nazi. Bueno, dice, vinieron y me preguntaron sobre Hitler y Stalin. No vi daño alguno en aceptar una petición. Un tiempo después recibí una respuesta que fue la siguiente: no habrá respuesta porque quien preguntó nunca tuvo la intención de rezar. Esto resultó cierto porque nunca volvieron. Le llevaron la hoja, le dijeron, queremos saber dónde está Hitler y Stalin. Puede preguntarle usted a las almas del purgatorio. Las almas le dijeron a ella, no habrá respuesta porque quienes preguntaron no tuvieron la intención de rezar por ellos. ¿Y qué pasó? Estas personas no volvieron. A ver, y aquí otra pregunta, dice, ¿cree que Hitler ha podido haber ido al cielo después de todo? Y contesta María, sé por otro lado que está en el infierno, y esto es así porque se ha manifestado en personas poseídas mientras se estaba rezando por ellas. Bueno, mis hermanos, ¿y qué les parece todo esto? Estas fueron algunas preguntas. Hay todavía mucho más preguntas muy interesantes. Conforme va avanzando, las preguntas se vuelven más intensas y más interesantes. Preguntas acerca de qué es lo que pasa en la misa, qué piensan las almas acerca de la comunión en la mano, qué piensan acerca de lo que sucede con el sacerdote en la misa, las personas, todas esas cosas muy interesantes. Esto solamente es un video más y vamos a continuar con otro en donde vienen más preguntas. Pero por lo tanto quiero exhortarte a que oremos por las almas del purgatorio. Quiero pedirte que por favor te comprometas, junto conmigo nos comprometamos con el Señor a mandar a hacer una misa cada mes por un año. Si tú quieres hacer esto, yo lo voy a hacer, quiero que te unas conmigo. Mándame un mensaje. Ahí está el número de teléfono. Dime, yo me comprometo por un año. Ya sé que tú vas a mandar a hacer una misa cada mes. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir a tu parroquia a pagar tu misa cada mes. Cada mes. No es mucho. Lo puedes hacer cada mes. No pagues todo el mes. No vayas y pagues todo el año junto. No. Cada mes tienes que ir a pagar tu misa a la oficina de tu parroquia. Yo lo voy a hacer aquí en mi parroquia. Así que espero que te unas conmigo. Y que todo esto que hemos escuchado el día de hoy sea de beneficio para tu vida. ¿Crees que tienes un familiar tú en el purgatorio? ¿Crees que uno de tus familiares se encuentra ahí? Vamos a orar por él. Vamos a ofrecer estas misas por él. ¿Okay? Mis queridos hermanos, pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Y si tienes un testimonio del purgatorio, acabando este video, mándame un mensaje a este número y dime, yo tengo un testimonio y quiero darlo. Y lo grabamos por teléfono. ¿Ok? Que Dios los bendiga y que estemos siempre unidos en oración. Bendiciones.